Como contaba antes, en cierta manera se trataba con la exposición de mostrar los instrumentos que fueron un punto de encuentro del conocimiento aplicado en distintas áreas. Ese conocimiento escondido, como indicaba el título, en la utilidad. Así pues, tanto la exposición como la jornada científica de hoy, de estas intervenciones, tratan de otra forma de transmitir los conocimientos, de acercar a la gente a varios campos, como es la arquitectura y la historia y las matemáticas a la vez, con el pretexto de estos elementos, que son formas de enseñar de otros lugares, ¿no? Que no sean parcelas estancas. Estos instrumentos, que en este caso de esta exposición, son de medida y cálculo, de dibujo, medida y cálculo, fueron los del año pasado, y que son comunes, en ambos casos, a la ciencia y a las artes. Antes, como decía, la precisión que se ha organizado en este caso la exposición bajo un criterio más didáctico, mientras que la del año pasado era más cronológico. Y aunque el conocimiento escondido en los instrumentos se ligue a la utilidad, no se puede por menos resaltar que la belleza de algunos de ellos es bastante notoria, ¿no? Creo que, aunque solo sea por su diseño, no solo por su capacidad, merece la pena mirarla. En las intervenciones se han utilizado tanto instrumentos de la colección como instrumentos de otras entidades culturales y educativas. Y de nuevo agradezco a todos los participantes, intervinientes y público en general su presencia. Realmente la extensión de los conocimientos, de las disciplinas, a los conocimientos aplicados en la concepción y construcción de los instrumentos que estaban al servicio de estas, ha marcado el desarrollo tecnológico, ¿no? Que se ha intentado plasmar en los distintos niveles de la sociedad, puesto que ella misma es la que reconocía en estos instrumentos la idea de progreso en cuanto a materialización física que eran. Por lo tanto, hay que decir que este reconocimiento del progreso es importante, pero de cara a los instrumentos a mí me parece más importante el que han sido objetos de pensamiento y de imaginación, ¿no? Y ellos mismos objeto de esos intereses. Es decir, que no solo han servido para algo, sino que ellos mismos han tenido el interés de las personas que los estudiaron como en sí. Volver a estas tecnologías, y esto para mí es muy importante, es repensar las relaciones que tenemos con los instrumentos actuales, que parece que los aceptamos incondicionalmente, porque basados en sistemas demasiado abstractos, con la separación de la lógica operativa del usuario, nosotros podemos o tendemos a no tener un papel crítico con ellos. Quizá, conociendo las relaciones que mantuvieron otros con los instrumentos de su época, podamos repensar de nuevo las nuestras. En primer lugar, tenemos todos los intervinientes que, como se anunciaba en el folleto, pertenecen a esta escuela de arquitectura, pero también pertenecen a otras áreas de la Universidad de Valladolid distintas. Y esto es lo bueno y lo enriquecedor. Se irá indicando la persona que intervenga cuál es su área a la que pertenece. Por lo tanto, se ha intentado organizar un poco lógicamente, primero líneas y ángulos
con la escala y la regla y el transportador, a cargo de Ignacio Represa, las áreas, la medición de áreas con el planímetro polar con María Soledad Caminolea, el cálculo aritmético con el ábaco con Alberto Conbarros Aguado, el cálculo analógico con María Encarnación Reyes Iglesias, con el compás de proporción, que es también una devoción mía, en sus distintas versiones de reducción y áureo, el cálculo analógico con Juan Carlos del Caño Sánchez, que se ha animado tanto con la regla de cálculo que ya lo tenemos de incondicional, y el cálculo mecánico y electrónico con Jesús María Sancerna, que fue rector de esta universidad, con la calculadora mecánica y en especial la Curta, que es una joya. Por mi parte, solo indicar que los instrumentos científicos o matemáticos conocidos con este nombre alojaban en su ser múltiples conocimientos, es decir, un estuche científico-matemático del siglo XVI podía estar usado por eso todos esos conocimientos que tenemos a la izquierda, porque estaban tanto los instrumentos para dibujar como para medir, como para calcular. Sin embargo, con el tiempo, y estamos viendo abajo ya más tarde, se fueron especializando en cada una de las áreas. Especialmente abajo tenemos todo lo relativo a dibujo, que aunque hay algún instrumento todavía de cálculo, como es el compás de proporción-reducción, son fundamentalmente de dibujo. Es decir, que lo que comienza como una unidad y común a distintas disciplinas termina como una especialización, multiplicándose los instrumentos de dibujo en el siglo XX. Por estar en una escuela de arquitectura, insistiré más en los de dibujo, evidentemente, pero sin olvidar tampoco los otros. En este caso, este esquema, que aunque no entro yo en el compás de proporción, porque lo va a hacer Encarnación, solamente para indicar que en los estuches de dibujo el tiempo que perduró los instrumentos matemáticos. Con el compás de proporción ahí se va agotando, pero en muchos estuches, dentro del estuche de dibujo, aparecen las reglas de cálculo, hasta que en el 2000, con la aparición de las calculadoras, se escinden instrumentos de dibujo de instrumentos de cálculo, rotundamente. Pero hay que recordar que cuando aparecen dibujados, evidentemente los instrumentos de cálculo aparecen mucho antes que en el siglo XVIII, aparecen en el XV y en el XVI, pero son tratados dedicados a esos instrumentos o a las matemáticas, por eso aparecen ahí. Pero los de dibujo no aparecían, y solo lo hacen en el siglo XVIII, ya cuando se hacen las versiones de Palladio, y estamos viendo que son de cálculo. Ahí tenemos el compás de proporción, las escuadras, y tenemos los compases de cálculo y dibujo y de todo. Evidentemente, era un reconocimiento de su necesidad, porque esos dibujos requerían precisión. Mucha más requerían aquella arquitectura que se denominó oblicua, como en el Tratado de la Arquitectura Civil Recta y Oblicua de Juan Caramuel. Evidentemente, la arquitectura oblicua, aquella que tenía curvas, que tenía superficies que no podían ser dibujadas con una regla, requería mucha más entrega y muchos más instrumentos especializados, por así decirlo. Pero esto hizo que se desarrollasen abundantemente distintos elementos. Yo estoy convencida que en muchos casos no se sabe cuál es antes el huevo o la gallina, si muchas arquitecturas, a lo mejor, o ciertas formas arquitectónicas desaparecieron, o esa es una hipótesis mía, porque desaparecieron también el uso por lo complejos o lo costosos de ciertos instrumentos.
Como digo, esa complejidad de la arquitectura nos ha llevado a lo largo de los siglos de la necesidad de las matemáticas, de sus instrumentos, también. Pero los arquitectos estamos inevitablemente más ligados a la geometría y al cálculo analógico que a otros tipos de cálculos. Estamos más unidos al número pi por su dimensión espacial que al E, que es el cálculo por excelencia, o el I, que es el cálculo complejo, ¿no? Y por lo tanto nosotros al pi, al número pi le tenemos especial cariño. Y aquí muestro cómo también ha habido trasvases de la arquitectura hacia las matemáticas, es decir, un instrumento, un compás logarítmico, sobre todo un compás que es el emblema de la arquitectura, puede estar usado por los matemáticos para un fin no de trazar una línea, sino de calcular logarítmicos, como en este caso. Por eso las relaciones son en ambas direcciones. Evidentemente, en España no ha habido un desarrollo muy grande de los instrumentos. Hubo matemáticos que hicieron instrumentos, como estamos viendo aquí José Zaragoza, los maravillosísimos instrumentos que regala a Carlos II, el duque de Medinaceli, por su 14º cumpleaños, una joya que está en la Biblioteca Nacional, unas joyas, porque es un arcón completo de instrumentos. Tenemos que recordar que una de las vías más importantes del conocimiento de las matemáticas son los jesuitas, y este señor era uno de ellos, a través del Colegio Imperial de Madrid. Como lo mismo que fue también importante, a la vez que los jesuitas, pero mucho más tarde, las academias de los siglos XVIII, XIX y XX. Perdón, XVIII y XIX. En especial, por ejemplo, recordar que la Academia de la Purísima Concepción de Valladolid era una academia en origen de matemáticas y dibujo. Por lo tanto, fíjense, la asociación entre el dibujo y las matemáticas no es algo que esté solo en los instrumentos, sino también en la transmisión de los conocimientos. Yo quería insistir en que el atraso de España en ciertas cuestiones de instrumentos, quería insistir y ejemplificarlo en 3 puntos. El primero, por ejemplo, y en 3 instrumentos, el desinterés por la utilización. Para mí es increíble que en la docencia de arquitectura se desconozca, como se desconocía en mi época, este trazador de línea de puntos, en este caso con tiralíneas, o los que hay de estilógrafo. Lo mismo que ahora entre el público general del alumnado pues no se conoce el BIM, ¿no? Tampoco. Y este desconocimiento me parece que es significativo, porque lo que nos hace crear un carácter especial a través del esfuerzo tan tremendo que hay que hacer en el dibujo, en muchas ocasiones absurdamente, cuando hay instrumentos que lo resuelven. Por lo tanto, este sería el primer ejemplo de desinterés crónico en España. El segundo sería en la historia. A mí me llama la atención, siempre lo digo, como el primer texto en castellano sobre el compás de proporción que nos referíamos antes, no haya ningún trabajo de investigación en España sobre ello, y tampoco en Valladolid, cuando el autor, Ignaz Stafford, pasó por Valladolid. Entonces, que ni esta universidad ni este país le haya dedicado una línea, y lo tenga que hacer un suizo. Me parece significativo que los alumnos tampoco, los que terminan, les interese investigar en estos temas. Andrés de Céspedes había escrito antes otro tratado, pero no habló del compás de proporción, de la pantómetra. Y por último, la invención. Fíjense, recuerden esta diapositiva y la siguiente, cómo en el siglo XV
en el siglo XVII y XV, ya se conoce y se difunde después, y vemos un tratado y un ejemplo de esa época, distintos del compás de proporción. Sin embargo, en los años 30 todavía perviven compases de proporción buenos, como es Richter, y estamos viendo los de eje deslizante, áureos, etc. Y miren la patente española. El año que se patenta el compás de áureo de 4 puntas, 1983, 5 siglos de retraso en España. Yo creo que con eso está todo dicho en este aspecto respecto a la invención. Cambiando de tercio, en estas últimas 3 ilustraciones, indicarles solo que los arquitectos se han dejado fotografiar casi exclusivamente en el acto de la creación, lápiz en mano, pluma en mano, solos o ante sus colaboradores, ¿no? O dando instrucciones a sus colaboradores. Pocas veces se les ha visto con instrumentos científicos en la mano, casi nunca, poquísimas. Hay que buscar las fotografías bajo las piedras. Incluso aunque ellos tuvieran que dibujar los proyectos o porque no tuvieran colaboradores, nunca se dejaban fotografiar con estos instrumentos. Arriba vemos artistas, Lisinski y Stepanova, ¿no? Que esos no tenían tantos prejuicios, pero abajo es mucho más raro, a estos se les ha visto con el compás y el escalímetro, pero a otros no. Quizá porque todos los arquitectos tienen prejuicios de retratarse con instrumentos de precisión, que a la postre son necesarios para elaborar el proyecto, porque yo creo que ofrecen, según su juicio, una imagen condicionada de la creación. Sin embargo, desaparecidas las formas y oficios medievales, sin la fase de la definición arquitectónica del dibujo técnico, de su precisión manual o computerizada, no se podría construir la arquitectura. Las oficinas y estudios de arquitectura son los que arropan al arquitecto jefe. Por lo tanto, la arquitectura es un trabajo de equipo, indudablemente. No solo se ha pensado con las manos en ella, todos. Se ha pensado más allá de ellas, como dice el título del cartel. Y se ha construido gráficamente, cuantitativamente también, por los instrumentos de cálculo, con los instrumentos científicos como compañeros de viaje. En definitiva y con carácter general, los instrumentos científicos constituyen una extensión de nuestro entendimiento sobre la arquitectura, porque es a través de ellos cuando conseguimos erigirla gráficamente. Gracias.